Puedo ver los secretos y deseos de todas las personas, como por ejemplo, el estudiante más pobre de nuestra clase, que en realidad es el único hijo perdido de la familia más rica del país. O como el profesor de artes, que parece un caballero impecable, pero que a espaldas de todos seduce a incontables estudiantes. Sin embargo, lo que realmente me sorprendió fue la fría y distante reina de la universidad. Hace 3 días, cuando pasó frente a mí tras su clase de baile, una serie de información apareció inmediatamente sobre su cabeza. Primero, un cachorro. Segundo, mudarse de su residencia estudiantil. Tercero, encontrar a un hombre que pueda guardar secretos estrictamente y establecer una relación clandestina estable conmigo. Cuarto, emborracharse sin inhibiciones. Quinto, no quiero volver a la residencia esta noche. Al ver esto, un impulso se apoderó de mi mente y de repente le pregunté, sé de un bar aquí cerca. ¿Te gustaría ir a tomar algo? Luo Qingsue inclinó la cabeza, sorprendida. ¿Ahora? En el silencio absoluto del pasillo, sentí como si pudiera escuchar el latido de mi propio corazón. Luego, vi como en la lista de deseos de Luo Qingsue, los puntos emborracharse y no quiero volver a la residencia, que estaban al final, subieron instantáneamente al primer y segundo lugar. Fue entonces cuando ella esbozó una sonrisa y me respondió con claridad, está bien. En ese instante, mi interior se agitó, pues me di cuenta de que todo aquello parecía ser real. Así que la llevé al bar Nitscape. Aunque ya era tarde, el lugar estaba lleno de gente y ruido. Pedí algunas bebidas y empezamos a beber mientras conversábamos. Mis ojos recorrían toda el área de la pista de baile. Dondequiera que miraba, podía ver los pensamientos internos sobre las cabezas de cada persona. Incluso era capaz de ver claramente su subconsciente. Por ejemplo, una chica de aspecto atractivo en uno de los reservados, que sostenía una copa, movía su cuerpo desenfrenadamente al ritmo de la música con el cabello suelto. El primer punto de su lista de deseos era: mi novio me fue infiel otra vez. Estoy de mal humor y quiero encontrar a cualquier hombre para pasar toda la noche desahogándome. Y no muy lejos de esa chica estaba sentada una joven recatada con un vestido blanco de espalda descubierta y tacones de tiras. A su lado, un hombre con el cabello peinado hacia atrás, que parecía un alto ejecutivo corporativo, se inclinaba para decirle algo al oído. El primer punto de su lista de deseos era: bienvenida a la familia de los portadores de VIH. Y el ejecutivo, que no tenía ni idea de su destino, tenía esto en su lista: bebe, una vez que tomes esta copa, no solo quiero tu cuerpo, sino también tu alma. El bar estaba lleno de luces de neón que se reflejaban en los rostros de todos. Algunos hipócritas, otros locos, otros felices o atormentados, 1000 caras para 1000 personas. Mientras observaba todo esto, mostré una sonrisa maníaca. Hace media hora solo era un estudiante de teatro. Pero ahora siento que los engranajes del destino están empezando a girar. ¿Qué estás mirando? Luo Qingsue se terminó su copa de un trago y me miró pensativa. No sabía por qué, pero hoy me veía muy atractivo. Era esa seguridad de alguien que tiene todo bajo control. En ese momento, mi mirada volvió a ella, y en lugar de responder a su pregunta, le pregunté: ¿por qué no quieres volver a la residencia? Luo Qingsue se sobresaltó por mi pregunta repentina. ¿Cómo sabes que no quiero volver? Fingí levantar mi copa para disimular y respondí: si quisieras volver, ¿habrías salido a beber conmigo? Luo Qingsue se rió de inmediato, pensando que había adivinado por eso. No quiero volver simplemente porque no soporto vivir con ese grupo de chicas. Siempre me critican a mis espaldas. Dicen que tengo un amante o que trabajo de acompañante para ganar dinero y fama. Me quedé helado. Esa era exactamente la percepción que yo tenía de ella. Ella hizo un gesto de desdén y continuó: con la condición de mi familia, ¿crees que necesito trabajar de eso? Para evitar habladurías, incluso cuando tomo mi auto para ir a casa, tengo que caminar hasta un callejón a 1 kilómetro de la escuela, y aún así, no puedo callar las bocas de esas mujeres. Al escuchar esto, mi impresión sobre ella cambió drásticamente. Así que era eso, no solo era hermosa. También era una chica adinerada. Recordaba que desde que entró a la escuela, causó un gran alboroto. Pero después se mantuvo bastante discreta. Aparte de los rumores sobre que tenía un benefactor o que trabajaba de forma ilícita, la verdad es que no tenía muchos escándalos. Al menos por lo que a mí respecta, podía asegurar que en la escuela nunca tuvo ningún novio. Pero una chica con tan buenas condiciones, ¿por qué querría encontrar a un compañero estable? Y además, era el tercer punto de su lista de deseos. Su-chen, compañero, ¿por qué quisiste invitarme a beber de repente? Luo Qingsue apoyó su barbilla en la mano y me miró fijamente con sus hermosos ojos. Sonreí levemente, no esquivé su mirada y sentí un toque de malicia. Si leyera su lista de deseos en voz alta en este momento, ¿qué pasaría? Así que dije: porque últimamente he planeado mudarme y además quiero tener un cachorro. Tan pronto como dije eso, los ojos de Luo Qingsue se iluminaron, y continué: además, porque quiero emborracharme sin límites esta noche. Luo Qingsue brilló aún más: entonces hoy no nos detendremos hasta emborracharnos. En ese instante, un hombre se acercaba con una copa. Originalmente tenía la intención de buscar a Luo Qingsue, pero al verme a su lado, finalmente decidió dirigirse hacia la chica que quería vengarse de su novio. Al notar que yo seguía mirando a esa chica, Luo Qingsue sonrió: ¿qué pasa?
¿Ella es más guapa que yo? Sacudí la cabeza, no. Solo siento un poco de lástima por él. ¿Por qué? Porque está a punto de ser llevado por Xia Yao. ¿Qué? Luo Qingsue se sorprendió, miró mi destino plano con incredulidad. Luego giró la cabeza y miró a la joven conmigo. No dije mucho más, porque cuando supe la lista de deseos de ese hombre, Xia Yao lo controla con inyecciones y luego lo obliga a recibir clientes para ganar dinero. Al momento siguiente, Luo Qingsue vio que, después de que el hombre hablara con la joven, efectivamente vertió algo de polvo en su copa, y se puso ansiosa al instante. Nini, ¿cómo lo supiste? Definitivamente no iba a decir que puedo ver la lista de deseos de los demás, así que inventé una excusa, porque lo vi de antemano. ¿Entonces qué hacemos? ¿Deberíamos ir a decirle? Mientras decía esto, Luo Qingsue se levantó de inmediato. Pero la sujeté fuertemente de las manos. Esos tipos de allá son sus cómplices, no sirve de nada que vayas. Además, no hace falta que nos entrometamos, porque el novio de esa chica ya llegó. Al oír esto, Luo Qingsue levantó la vista. En la entrada del bar, efectivamente entró un chico ansioso, buscando a su pareja con la mirada por todas partes. Dios mío, Luo Qingsue me miraba conmocionada, no podía entender cómo sabía todo esto. ¿Y por qué en la universidad siempre pasaba desapercibido? Vamos. Parece que va a haber una pelea aquí. Dicho esto, la levanté, y antes de que el chico encontrara a su novia, ya me había llevado a Luo Qingsue fuera del bar. A altas horas de la noche, estábamos parados en la calle, con la música del bar retumbando a nuestras espaldas. Al segundo siguiente, se escucharon gritos desde el interior del bar, seguidos por un corte abrupto de la música y el sonido de botellas rompiéndose. Efectivamente, hubo pelea. Luo Qingsue mantuvo la boca entreabierta todo el camino. Suchen, ¿qué eres? ¿Cómo sabías esto? ¿Cómo puedes saberlo todo? Al oírla, extendí la mano. Paré un taxi y me giré para sonreírle. Tu profesor de actuación. ¿No te lo enseñó? La base más importante de la actuación es observar a los personajes. Suelo prestar atención a los detalles, así que puedo deducir lo que piensa una persona a través de sus gestos, su mirada y sus expresiones. Luo Qingsue me miró con ingenuidad. Entonces, Suchen, ¿puedes adivinar qué es lo que quiero hacer ahora? Al ver su reacción, una sonrisa se dibujó en mis labios. Chofer, llévenos al hotel Wandaran. Tras decir eso, me giré para mirarla con picardía. ¿Es esto lo que querías hacer? Luo Qingsue soltó una carcajada, sin sentir ningún tipo de rechazo. Solo le parecía que yo era alguien muy interesante, envuelto en un aura de misterio. Sus ojos brillaban y me miraba de vez en cuando, mientras diversos pensamientos cruzaban su mente. Yo, por mi parte, calculaba en mi interior, aunque todo lo de hoy fue una grata sorpresa. También fue demasiado inesperado. Casi estamos a fin de mes y no tengo ni un centavo en el bolsillo. En WeChat probablemente solo tengo unos 1000 yuanes. Afortunadamente aún tengo una tarjeta de crédito con 10.000 de límite. Hoy, para llevar a alguien del nivel de Luo Qingsue a un hotel, no podría ser uno de paso, ¿verdad? Eso sería quedar muy mal. Ambos estábamos sumidos en nuestros pensamientos hasta que el conductor frenó en seco. Las mujeres, aunque a veces quieran hacer cosas fuera de lo común, cuando realmente llega el momento, es inevitable que se sientan nerviosas. Podía entender cómo se sentía, así que continué guiándola hacia el hotel. No te preocupes. Solo pediremos servicio a la habitación. En poco tiempo, el recepcionista me entregó la tarjeta de la habitación. La tomé y tomando a Luo Qingsue de la mano, subí al ascensor. Nunca antes había sentido esta sensación de control sobre mi propia vida. Hace una hora envidiaba la vida de los demás, pero en un abrir y cerrar de ojos, la hermosa y adinerada chica de tercer año estaba apoyada junto a mí. El ascensor llegó, y nos cruzamos con dos chicas de aspecto influencer que llevaban bolsos pequeños. ¿Modelos de lujo? Me quedé sorprendido, antes solo había oído hablar de ellas, pero nunca las había visto en persona. Hoy me encontré con dos de una vez. Si hubiera sido un día normal, no habría podido evitar mirarlas un par de veces, tal vez pensando que eran puras o diosas ante los ojos de muchos. Pero desde que tengo estos ojos, no hay mujer que pueda ocultarme sus intenciones. Por eso, ante estas dos mujeres de alto nivel, no mostré ningún interés, algo que impresionó a Luo Qingsue, quien me había estado observando todo el camino. Ella misma era hermosa y venía de una familia muy adinerada. Desde el ventanal se veía la vista del río Wanpui. Al instante, sentí que tenía el control de mi vida. Sin embargo, Luo Qingsue se sentía un poco perdida, parada sobre la suave alfombra de la habitación, sin saber qué hacer con sus manos. Al verme, con mi apariencia y semblante, su corazón latía con fuerza. Querer algo y hacerlo realmente. Son dos estados completamente distintos. Hay que decir que Luo Qingsue, en realidad, estaba un poco asustada. Al levantar la vista y notar su estado, de repente sentí una calidez en el pecho. Se notaba que esta chica no tenía absolutamente nada de experiencia. En realidad, yo tampoco, pero eso no importa, ya que puedo ver sus pensamientos en cualquier momento, así que tengo todas las de ganar en esta relación.
Primero me cambié a las zapatillas. Vi a Luo Qingsue acercarse al recibidor, quitarse las deportivas y ponerse las zapatillas de casa. Una vez cambiada, pareció reajustar su estado mental, y tras soltar un suspiro profundo, se atrevió a decir: Su-chen, mayor, yo, nunca antes había hecho algo así. Así que, por favor, no le cuentes a nadie sobre nuestra relación, que sea un secreto entre nosotros dos. Luo Qingsue era virgen. Entonces, los rumores sobre su supuesta promiscuidad en la universidad no tenían ni una pizca de credibilidad. Al pensar en esto, no pude evitar sentir cierta simpatía por ella, ya que estaba realmente nerviosa. Por eso, el primer punto de su lista de deseos era simplemente beber, cuanto más, mejor. Beber hasta soltar todas sus defensas y miedos. Precisamente por esto, sus otros pensamientos. Aún no podía verlos, así que asentí: por supuesto, es un secreto. Justo en ese momento sonó el timbre, el camarero trajo 2 botellas de vino tinto. Al segundo siguiente, estábamos sentados ante el ventanal, contemplando la vista nocturna del río Huangpu. Quizás por este ambiente privado, o tal vez por el vino. Poco a poco, Luo Qingsue se fue relajando y durante la charla, no paraba de reír con mis ocurrencias. Cada una de mis palabras parecía llegar a lo más profundo de su corazón, una sensación que ella no había experimentado en sus más de 20 años. Al poco tiempo, las botellas estaban vacías. Luo Qingsue, con una mirada ligeramente ebria, me observaba fijamente. Al momento siguiente cerró los ojos, mientras su pecho subía y bajaba agitadamente. Bésame. Aquí se omiten 100.000 palabras. A la mañana siguiente, cuando desperté, ya era cerca de la 1 de la tarde. Me senté y miré a mi alrededor. Luo Qingsue no estaba por ninguna parte. Entonces me volví a recostar. Mi móvil vibró. Al tomarlo, vi un mensaje de ella. Su-chen, ya es hora de despertar. Tenía una audición programada para hoy, así que me fui al aeropuerto sin despertarte. Al verlo, sonreí levemente y le respondí de inmediato: recibido. Buen viaje. Tras enviar el mensaje y rememorar brevemente lo maravilloso que fue la noche anterior, finalmente me levanté de la cama. Luo Qingsue era, efectivamente, primeriza, y aunque sus movimientos eran torpes, era increíblemente activa, tan activa que me resultó inesperado. Tal vez sea porque el entorno en el que crece una señorita de familia rica suele ser demasiado sofocante. No le di más vueltas, ya que ahora tengo este poder sobrenatural. Sería un desperdicio no usarlo para descifrar el mundo interior de las mujeres. Además, mi billetera estaba vacía. De ahora en adelante, voy a intentar todo lo que antes deseaba y también lo que nunca me atreví a imaginar. Pero todo esto requiere una gran cantidad de dinero. Lo que dicen en internet es cierto, solo el dinero hace que la gente se sienta feliz. El mundo es inherentemente injusto. Al igual que con aquellas 2 chicas, si anoche no me hubiera esforzado por gastar tanto dinero para venir aquí, ni siquiera habría tenido la oportunidad de rozar la verdadera clase alta. Aunque esto sea solo una pequeña parte de lo más superficial de esa esfera, no es algo que un estudiante universitario de 22 años como yo pudiera comprender. Esa sociedad de clase alta, podrida, lujosa y envidiable. Al pensar en cómo ganar dinero, el primero que me vino a la mente fue Zhang Yu. ¿Cómo que vas a? Yo, esta vez solo voy a apostar un poco. ¿Menos charla? ¿Dónde estás en Sanya? Yo también iré a probar suerte. Interrumpí directamente su frase. Zhang Yu se quedó obviamente sorprendido. Según él, ¿yo no detestaba las apuestas? ¿Por qué ahora quería apostar? Colgué y salí de casa. Zhang Yu no decía ni una sola verdad. Primero dijo que estaba en Sanya trabajando en un rodaje. Luego dijo que estaba apostando allí. Al oír que yo iría a probar, cambió su versión y dijo que, en realidad, estaba en Shanghái. 2 horas después, me reuní con él frente a un restaurante destartalado en el distrito de Sui. Llevaba ropa de marca falsa y lucía demacrado. Con los ojos inyectados en sangre. Hermano, ¿de verdad piensas apostar? No hablemos de eso todavía. Pedí un plato de fideos mientras lo observaba. Nombre, Zhang Yu. Lista de deseos: 1. Conseguir 500,000 en efectivo para pagar sus deudas. 2. Convencer a Su-chen de que no apueste. O terminará igual de endeudado y sin salida. 3. Arriesgarlo todo esta noche. Intentar recuperar su fortuna y no volver a apostar nunca más. Tras tantos años como hermanos en la residencia, verle en ese estado tan lamentable me causó cierta tristeza, especialmente al notar que, aún así, conservaba algo de lealtad hacia nuestro vínculo. Tratando de evitar que yo cayera en el juego, eso me conmovió un poco. Hermano, quizás mi reputación entre los estudiantes ya esté por los suelos. Sé que mis palabras no valen nada, pero si te cité hoy aquí, es porque todavía me queda algo de conciencia. Zhang Yu respiró hondo y levantó la vista. Hermano, en serio, no apuestes. No tienes idea de lo repugnante que es esa gente. Ya has visto cómo terminé, no quiero que te pase lo mismo. Al oír esto, supe que realmente se preocupaba por mí, aunque ganar dinero era mi prioridad absoluta. Al escuchar esto, supe que realmente se preocupaba por mí, aunque ganar dinero es la prioridad máxima en este momento. Pero entiendo el principio de que de 10 apuestas, 9 son estafas. Ni siquiera hace falta que pueda ver las listas de deseos de los demás. Bastaría con que pudiera ver a través de las trampas o las cartas ocultas.
¿Quién puede garantizar que el casino no hará trampa en el último momento? Así que dije, no voy a apostar. Solo quería preguntarte, ¿qué suelen hacer los ricos después de apostar? Apostar es una mentalidad. Un gran magnate dijo una vez en la historia que un hombre puede no apostar dinero, pero debe tener espíritu de apostador. El éxito o el fracaso en los negocios es una apuesta, las tácticas para conquistar a una mujer también lo son. Decidir entrar en un sector es, asimismo, una apuesta. Los hombres con espíritu de apostador son los que valen la pena conocer. Esta noche voy a usar ese punto para apostar por mi propio futuro. Por supuesto, para mí, las probabilidades de ganar esta apuesta son casi del 100%. Por lo general, sin importar si ganaron o perdieron dinero. Todos van al club a desahogarse. ¿Van tanto los que ganan como los que pierden? Sí, los que ganan para celebrar. Y los que pierden para sacudirse la mala suerte. Al oír esto, me recosté en la silla y no pude evitar exclamar. Los ricos tienen modales curiosos para divertirse. Zhang Yu continuó, si hablamos de apuestas, no hay lugar en todo el subsuelo de Shanghái. Que yo, Zhang Yu, no conozca, hermano, has venido a la persona indicada. En ese momento, mientras pensaba, me levanté para irme. Seguido por un Zhang Yu que no paraba de parlotear. ¿Cuánto dinero tienes ahora? Al escuchar la palabra dinero, Zhang Yu se puso alerta de inmediato. ¿Para qué preguntas eso? Al ver su reacción, casi le doy un golpe en la frente. ¿Con qué vamos a hacer dinero si no tenemos capital? Zhang Yu, por dentro, casi estaba maldiciendo, no puedo tocar este dinero. Es lo que he reunido para pagar mis deudas. Esta noche al menos tengo que devolver 10.000, si no, me cortarán la mano izquierda. Préstamelo. Te lo devolveré antes de las 12 con 100.000. Si no gano 100.000, córtame la mano. En ese momento, no fui nada amable con él. Al poco tiempo llegamos a la entrada de un club de lujo. Hermano, déjame decirte una cosa, la gente que está aquí es muy rica o influyente. Así que, por nada del mundo, ofendas a nadie. Al oírlo, sonreí levemente, ya dije que no voy a apostar, quédate tranquilo. No sé por qué, pero al ver mi rostro confiado, Zhang Yu sintió una punzada de nerviosismo. Esperamos en la puerta hasta eso de las 8 de la noche, mientras Zhang Yu seguía explicándome las reglas del club. Al llegar las 8, empezaron a aparcar coches de lujo uno tras otro, y bajaban mujeres de piernas largas, colgadas del brazo de magnates. Al ver estas escenas, la sonrisa en mis labios se hizo cada vez más evidente. Al entrar al club, un aroma fresco, típico de los hoteles de lujo, inundó el lugar. Por todo el vestíbulo, los llamados personajes de alto nivel descansaban o charlaban. Y a su lado, más o menos, siempre había una o dos bellezas de 6 o 7 puntos de atractivo. Zhang Yu señaló hacia una puerta oculta. Detrás del rodapié del vestíbulo y dijo, el lugar real está abajo. Esos dos que están en la puerta son de seguridad. Es casi imposible causar problemas aquí. Asentí al escucharlo. Mientras esperaba. Observaba a la gente en el vestíbulo. Dos hombres de mediana edad con barrigas prominentes sostenían sus copas mientras charlaban con indiferencia. Lo gracioso es que sus listas de deseos eran casi idénticas. Ambos habían puesto sus ojos en la acompañante del otro. Querían intercambiarlas pero les daba vergüenza decirlo, así que solo hablaban de cosas triviales. También había otros con relojes de marca. Que costaban cientos de miles, parecían personas de lo más refinadas, pero sus listas de deseos estaban llenas de pensamientos sucios e inconfesables. Este tipo de escena me dio una sensación extraña, parecía que cuanto más de clase alta era la gente aquí, más vulgar era su interior. Y al mismo tiempo, menos ocultaban sus deseos más primitivos. Esperamos hasta que casi todos los del vestíbulo entraron. Entonces, Zhang Yu se acercó desde un lado con una botella de vino tinto en la mano, que se veía un poco sencilla. Me dio un toque en el brazo y dijo, hermano, más de 6.000. Por solo una botella. Asentí. Después de pasar la revisión de los guardias de seguridad en la puerta, guiados por un camarero, atravesamos un pasillo largo, lujoso y brillante. Al doblar la esquina, llegamos realmente al vestíbulo subterráneo. En ese momento, estaba lleno de gente. Los ricos que fuera parecían educados y elegantes, aquí dentro. Se comportaban como verdaderas bestias, con rostros que mostraban todo tipo de listas de deseos. Casi 30 conejitas hacían de crupieres, vistiendo minifaldas, acompañadas de todo tipo de jerga de internet. Aparte de ellas, había muchas otras mujeres hermosas en el casino. En una de las gradas, Jian Yaben, que observaba los monitores desde un palco privado, no pudo evitar sentirse sorprendida. Ella era la única hija de la familia Jian, dueña del club. En lugares de entretenimiento subterráneo tan exclusivos, rara vez se veía a gente joven. Y aunque vinieran jóvenes ricos, ella básicamente los conocía a todos. Sin embargo, nunca había visto al hombre que aparecía en la pantalla. Además, en nuestra mesa solo había una botella de vino extranjero de más de 6.000. Que es la opción más barata del club. Como el consumo es obligatorio al entrar, prácticamente solo pagamos el precio de la entrada. Lo que significaba que yo definitivamente no era un joven rico de clase alta.
¿Acaso fingía ser un magnate? Ese día vi a algunas mujeres decir a mi lado, guapo. Aunque 6.000 no sea mucho dinero, no lo malgastes, si me lo dieras a mí. Al menos te alegrará toda la noche. En este momento ignoré las miradas de estas personas y me puse a observar los alrededores. Las listas de deseos de estas personas ricas, finalmente encontré un objetivo, así que tomé una copa de vino tinto. Y caminé hacia un pequeño reservado en la esquina. En ese momento, un hombre alto y delgado, vestido elegantemente, estaba abrazando a dos chicas mientras bebía. Al acercarme, volví a confirmar el contenido de su lista. Nombre, Zhang Bin. Lista de deseos. Primero, deshacerme pronto de este lote de acero. Aunque pierda un poco, no puedo permitir que se quede estancado en mis manos. Segundo, solo me quedan unas pocas decenas de miles, voy a derrocharlas esta noche. Tercero, si no puedo venderlo en una semana, solo me quedará volver a mi pueblo a cultivar. En ese momento, me senté a su lado de forma natural. Zhang Bin frunció el ceño. Ya era su último momento de desenfreno, y para colmo, un mocoso ignorante venía a arruinarle el ambiente. ¿Qué quieres? Respondí, ¿te importaría dejar que la princesa que tienes al lado se retire un momento? Zhang Bin se mostró reacio. Si tienes algo que decir, dilo. Suspiré, es para que no hagas el ridículo delante de una mujer guapa. Zhang Bin se enfadó un poco, se enderezó y retiró el brazo con el que la abrazaba. Lárgate, largo, no tengo interés en atenderte. Agité el vino tinto en mi mano. Y dije con calma, te deben quedar apenas unas decenas de miles, ¿verdad? ¿Te atreves a gastarlas así? Al escuchar esto, Zhang Bin perdió al instante su expresión arrogante y se quedó sin palabras. La mujer que estaba a su lado, al ver la reacción de Zhang Bin, dijo con cierto desdén, ¿no habías dicho que me llevarías de viaje al extranjero? ¿Y que me comprarías muchísimos bolsos? Claro que sí. Claro que los compraré. Tras calmarla con un par de frases. Zhang Bin se giró hacia mí y dijo, ¿quién carajo eres tú? No digas tonterías, llamaré a seguridad. Yo simplemente respondí con suavidad, puedo comprarte todo el acero esta misma noche. Al oírlo, Zhang Bin se animó de inmediato. Tú, ¿cómo lo sabes? No respondí, simplemente miré a la mujer que tenía a su lado. Zhang Bin lo entendió al instante. Aunque ella estaba reacia, pensó que no debía cortar el camino a su fuente de ingresos. Cuando ella se fue, Zhang Bin se acercó inmediatamente a mí. Pequeño hermano, ¿cómo te llamas? No es importante. Dime, ¿cuánto tienes? 9.000 toneladas. El precio estándar es de 4.000 por tonelada, pensé para mis adentros, no importa. Así que dije, si puedo hacer que recibas el efectivo de inmediato, dame un precio real. Zhang Bin lo pensó un poco, 3.800, es el precio más bajo del mercado, absolutamente. Regateé, 3.500. Eso es perder demasiado. Entonces piénsalo tú mismo. Dicho esto, me levanté para irme, pero Zhang Bin me detuvo apresuradamente. No seas así, pequeño hermano, déjame pensarlo. En ese momento, él ya había activado su modo jefe. Las 9.000 toneladas de acero llevaban meses estancadas y no encontraba un comprador adecuado. Cuando las compré, pagué 3.850, pensaba que recuperar lo invertido bastaría, pero yo le acababa de recortar 300. Entonces, apretó los dientes y dijo, está bien, pequeño hermano, si no estás fanfarroneando. Y haces que vea el dinero esta noche, 3.500 serán 3.500. Sonreí y dije, pero tengo otra exigencia. Te daré una dirección dentro de un momento y tendrás que realizar el envío inmediatamente. Al escuchar esto, Zhang Bin sintió que yo era mucho más fiable, y para él, enviar la mercancía un día antes significaba ahorrarse un día de gastos de mantenimiento, algo que deseaba desesperadamente, así que asintió rápidamente y dijo, no hay problema, lo preparo ahora mismo, dame la dirección en un rato. Mientras sea dentro del radio de la ciudad, garantizo que llega en media hora. Bien, entonces siéntate aquí y espera. Dicho esto, me fui y dejé la copa de vino sobre la mesa, era evidente que le enviaba una señal. Volveré. Zhang Bin, que llamaba a sus trabajadores para que se prepararan, se dio cuenta entonces. Este chico, ¿cómo sabía que tenía un lote de acero sin vender? No fui muy lejos, sino que me senté en un reservado en otra esquina. Frente a mí había un hombre de mediana edad con aspecto decadente y mirada perdida, sin ninguna mujer a su lado. Era la presa que ya había elegido. Nombre, Wang Qian. Lista de deseos, primero. Si no encuentro comprador para las 10.000 toneladas de acero, mi jefe me matará. Desde que acepté este trabajo renuncié a todo. La presión es demasiada. Tercero, no puedo dejar que mi esposa e hijos sepan mi situación actual. Por tu aspecto, no voy a andarme con rodeos. Al oír mis palabras, Wang Qian me miró con ojos ligeramente ebrios. Sacudió la cabeza y siguió bebiendo para ahogar sus penas, mientras yo continuaba. Puedo suministrarte 9.000 toneladas de acero. Estas palabras cayeron como un trueno. Wang Qian recuperó la sobriedad a medias al instante. Tú. ¿Cómo sabes que necesito acero? Sonreí levemente. Me lo comentó un amigo. Pero eso no es lo importante, lo que importa es que puedo entregarlo mañana mismo. Wang Qian se apresuró a incorporarse de su postura relajada.
Te creo, después de todo, esto no es un juego. Aunque el jefe le había dado el dinero diciendo que la obra no podía detenerse y que debía comprar en cuanto tuviera la oportunidad. Sin embargo, mis palabras no prueban nada. Dame la dirección y enviaré el pedido ahora mismo. Lo verás de inmediato. Pero tengo una condición, el precio es de 4.600 por tonelada. Y además, quiero el pago total al ver la mercancía en media hora. Mañana alguien vendrá a firmar el contrato formalmente. Wang Qian empezó a dudar. ¿Pago total? ¿No será esto una estafa? Pero luego pensó. Si realmente puedo movilizar tanto acero de inmediato, el pago total no es problema. Y el precio de 4.600 tampoco. De acuerdo, te daré la dirección ahora mismo, envíamela de inmediato. Se la reenvié directamente a Zhang Yu para que él se encargara de entregársela, dándole instrucciones de no decir ni una sola palabra. Tras recibir el mensaje, Zhang Yu se terminó su copa, caminó directamente hacia Wang Qian y le puso la dirección frente a él. Al verlo, Wang Qian llamó a sus trabajadores y ordenó la salida de los camiones. En ese momento, Jian Yaben, que lucía sus hermosas piernas en el reservado, dejó que el zapato de tacón que llevaba puesto se le resbalara finalmente hasta caer en la alfombra. Interesante. Se quedó pasmada unos 2 segundos. Jian Yaben se puso los zapatos y se levantó, sus guardaespaldas la siguieron de inmediato. No me sigan. Salió del reservado y, tras el portazo al cerrar la puerta, la expresión de respeto original del guardaespaldas desapareció por completo. Volvió a mirar la alfombra que Jian Yaben había pisado momentos antes. Sus ojos se llenaron de malicia. Te daré 2 días, en 2 días, te haré arrodillarte y suplicarme. Tras decir esto, ocultó su expresión siniestra y siguió observando a Jian Yaben desde lejos. Ella caminaba paso a paso en mi dirección. De hecho, además de Jian Yaben, varias mujeres del entorno del local también me habían estado observando. Entre ellas, 2 jóvenes sentadas al fondo del salón principal. Al verme, fue como si hubieran encontrado un tesoro. Estas hermanas gemelas. Lu Yanxi y Lu Yanmen, a diferencia de las otras mujeres vestidas con poca ropa. Las gemelas vestían con mucho gusto. En otras palabras, las otras mujeres venían aquí esperando ser elegidas. Pero ellas dos parecían más bien hijas de familias adineradas que habían salido a divertirse. Ambas aparentaban ser muy jóvenes, apenas superaban los 20 años. La hermana mayor, Lu Yanxi, llevaba una camiseta blanca sencilla, combinada con jeans ajustados y tacones. La hermana menor, Lu Yanmen, iba igual, aunque estaban lejos de ser como Jian Yaben, quien destacaba con su elegancia inigualable. Ellas no desentonaban frente a ninguna otra mujer. Por la mirada de ambas hermanas, era evidente que habían despertado un gran interés en mí. Resulta que me habían estado siguiendo discretamente desde el principio, sentándose en una mesa justo al lado de la mía. Siempre estaban muy atentas a caras nuevas y presas potenciales. Ambas se hicieron señas. Justo cuando se disponían a caminar hacia mi mesa, sus sonrisas se congelaron. Al instante siguiente, vieron como en la zona común, Jian Yaben, quien era un iceberg ante cualquiera, salía lentamente de su reservado exclusivo y se dirigía directamente hacia mi mesa. Sin decir palabra, se sentó en mi mesa y comenzó a mirarme fijamente sin parpadear. En ese momento, también sentí que alguien me observaba, así que, por instinto, giré la cabeza y vi a Jian Yaben sentada en mi mesa. Pero no le di importancia y seguí sentado ahí, mirando al hombre de mediana edad frente a mí. Nos quedamos en silencio. El hombre de mediana edad estaba sumamente nervioso, si lo que yo decía era cierto. Era prácticamente salvarle la vida, pero si era falso, realmente no sabría qué hacer a continuación. Pasó media hora rápidamente, y finalmente, se escuchó la voz emocionada del hombre de mediana edad. Aquí tiene 10 millones, joven, por favor, verifíquelo. Al ver esto, Lu Yanxi y Lu Yanmen apretaron los dientes. Ganar casi 10 millones en un negocio hecho en media hora, incluso para el experto en crear milagros. En el mercado de las apuestas, eso parece poco probable. Los 2 únicos lugares del mundo donde esto podría ocurrir son el centro de cambio de lotería y el casino. Hermana, no te preocupes. ¿Quién es Jian Yaben? ¿Cómo podría interesarle ese tipo? Así que, mientras no sea su hombre. Entonces no importa. Lu Yanmen apretó los dientes, se apartó un mechón de pelo de la frente y caminó directamente hacia mí. Se podría decir que, en ese momento, las miradas de las hermanas y de Jian Yaben, todas las miradas se centraron en mí. Mientras tanto, las manos de Zhang Din, quien acababa de recibir mi transferencia, empezaron a temblar. Pequeño hermano, realmente eres mi salvador. Si alguna vez necesitas algo, no, espera. Desde hoy, eres mi hermano. Siempre que haya algo en lo que este pequeño hermano pueda ayudar, llámame. Dicho esto, me entregó una tarjeta de presentación, hizo una reverencia y se marchó. Al ver a Zhang Din alejarse, Zhang Yu se quedó estupefacto. Desde que entró aquí, por primera vez hace 3 años, nunca había tenido noción de lo que significaba tener tanto dinero. Fue en ese momento cuando me pregunté, ¿qué tipo de lista de deseos tendría él? Al segundo siguiente, saqué mi móvil y le envié directamente 1 millón a Zhang Yu. Tómalo para pagar tus deudas, considéralo el interés de los 6.000 que me pediste prestados para el vino tinto.
Zhang Yu se estremeció al verlo y no pudo articular palabra. Bien, diviértete esta noche. Y observa bien las vidas de los demás. Dije esto mientras agitaba la mano, aunque a mí no me importaba. Todos los demás estaban muertos de envidia. Dios mío, este joven es muy generoso. Si pudiera acompañarlo hoy, probablemente ganaría 10 o 20 mil. En ese momento, Jian Yaben, vistiendo un largo vestido negro con la espalda descubierta, finalmente se acercó a nosotros. Los demás se giraron para mirarla y luego se apartaron para dejarla pasar. Interesante, la nieta del viejo. Ha bajado en persona a buscarlo. Vaya, vaya, si ella descubre que este chico está tramando algo. ¿No estará acabado? ¿Acabado de qué? Si puede sentarse a la mesa con una mujer del nivel de Jian Yaben. Hasta siendo un fantasma podría reírse a carcajadas. La gente a nuestro alrededor sentía envidia. O se regodeaba de la situación. Mientras tanto, las gemelas Lu Yanxi y Lu Yanmen ya se habían posicionado silenciosamente a mi lado. Aparte de Jian Yaben, ellas no tenían nada que envidiar a ninguna otra mujer presente. Al verlo, no pude evitar sonreír. Si fuera ayer a estas horas, no habría tenido pensamientos impuros sobre estas mujeres. Pero ahora todo era diferente. Nombre, Jian Yaben. Primer deseo de su lista, resolver la mayor crisis actual del club. Segundo, descubrir el secreto de este chico que tengo delante. Sin dudarlo, mientras esperaba que ella hablara primero. Desplegué toda su lista de deseos, a diferencia de los demás. Se puede decir que, tras revisar las listas de tanta gente en este tiempo, la de Jian Yaben era la más simple. Una diosa universitaria como Luo Qingxue, hasta la última vez que estuve con ella, tenía 50 o 60 deseos en su lista. Mi viejo compañero de clase y gran amigo Zhang Yu también tenía más de 30. En promedio, casi todos los hombres rondan los 30 deseos, mientras que las mujeres suelen tener unos 60. Solo Jian Yaben, que estaba frente a mí, tenía únicamente 4. Tercero, si me veo obligada a casarme. Antes de la boda, iré de viaje lejos con cualquier hombre. Perderé mi virginidad con él, y tras casarme, lo haré público, para que el hombre que quiso mancharme sumerja a toda su familia en una vergüenza imborrable. Cuarto, después de hacer todo esto, acabar con mi corta vida en medio del vasto océano. Al terminar de leer esto, levanté la vista hacia el rostro hermoso. Pero el lado de Jian Yaben, sintiendo una profunda incredulidad. Esta mujer. Con razón su lista de deseos es tan corta, resulta que quiere suicidarse. Hermano, esto va a terminar mal. En ese momento escuché la voz de Zhang Yu, pero seguí observando a Jian Yaben, sin importar el motivo. Los hermosos ojos de Jian Yaben me miraban perfectamente, porque desde que apareció, jamás desvié la mirada de la suya. Interesante. ¿Cómo te llamas? De repente sonrió, y con esa sonrisa, todos los hombres a su alrededor casi pierden el equilibrio. Tras confirmar el saldo de mi cuenta, me estiré y me levanté de la silla, diciendo con indiferencia, vámonos, no tiene gracia. ¿Qué? ¿Jian Yaben le habla y él es tan irrespetuoso? Es que no quiere seguir viviendo. Ignorando las miradas de sorpresa de los demás, me sacudí la camisa barata que llevaba puesta. Zhang Yu, reserva una habitación. Vamos a divertirnos bien esta noche. Entendido. Para Zhang Yu. Si ahora le pidiera que se arrodillara y golpeara su cabeza contra el suelo 3 veces, lo haría. Jian Yaben, frente a mí. Jamás pensó que yo sería tan poco receptivo. ¿Jugar conmigo? Pero yo seguía sin hacerle caso. Un grupo de personas me seguía, y naturalmente vi a las hermanas Lu Yanxi y Lu Yanmen. Llegaron en el momento justo, pensé, y de inmediato dije. Le pedí a mi hermano que reservara una habitación arriba. ¿Quieren subir a tomar un vino tinto? Dicho esto, recorrí con la mirada a ambas hermanas. Lu Yanxi se quedó paralizada, y luego soltó una carcajada. Pequeño hermano. ¿No tienes un apetito un poco grande? ¿Estás seguro de que quieres a las dos? Antes de que terminara de hablar. Su hermana Lu Yanmen ya me había respondido sonriendo, está bien, solo charlaremos. Al verlo, sonreí. Resulta que así se siente tener dinero. Entonces, con un gesto provocador, puse una mano sobre la hermana. Con una mano abrazando a mi compañera, me di la vuelta y salí directamente del vestíbulo del club, medio minuto después de haberme ido. El vestíbulo del club quedó en silencio absoluto, todos estaban estupefactos, esto era demasiado audaz. Después de un largo rato, Jian Yaben finalmente recobró el sentido y, de paso, retiró la mirada del lugar por donde me fui. Ya tenía un juicio aproximado sobre mí en su mente, aunque no sabía cómo yo podía conocer la información sobre cómo ganar dinero. Ella sabía que definitivamente no era solo por buena suerte. Joven, apuesto y audaz, y la forma en que daba el dinero no se parecía en nada a la de un pobre diablo que nunca ha visto dinero. Esto demostraba que yo definitivamente no era tan simple como aparentaba superficialmente, más importante aún, en mi mirada. Ella sintió como si estuviera desnuda, como si yo la hubiera visto de pies a cabeza, en medio de aquel silencio. La sonrisa en los labios de Jian Yaben se hizo cada vez más intensa, no me lo creo, con mi apariencia y mi figura. Si te lo doy gratis, ¿acaso no lo aceptarías? Por otro lado, mientras salía del casino abrazando a las hermanas, Zhang Yu estaba lleno de emoción. Ahora ella tiene más de 1 millón en su tarjeta, y después de pagar los 500.000 de préstamo usurero, todavía le quedará bastante.
Aquí tienes la tarjeta de la habitación, me hospedaré justo al lado, si necesitas algo, llámame directamente. Dicho esto, me entregó una y luego, abrazando a una mujer que no sé cuándo consiguió, subió directamente al ascensor. Unos minutos después, entré con las gemelas en la habitación que Zhang Yu me había reservado. La habitación era enorme, con una decoración vanguardista y un aire de lujo en cada rincón. Tras entrar, Lu Yanxi arrojó su bolso sobre el sofá, se apoyó de espaldas contra la pared y con la otra mano se quitó los tacones para arrojarlos frente a mí. Luego, ambas hermanas se sentaron frente a mí con una sonrisa. Dejémoslo claro, solo beberemos, dijo Lu Yanmen con una leve sonrisa en los labios. Estaban acostumbradas a ver a hijos de papá ricos como yo. A menudo, cuanto más ocurre esto, más intentan esos jóvenes adinerados conquistarlas psicológicamente. Ahora, al enfrentarse a mí, ambas hermanas tienen muchas reservas en sus gestos y comportamiento. Me seducirían constantemente, pero sus cuerpos me rechazarían siempre, algo que a la mayoría de los hombres les resultaría difícil de resistir. Lástima que en este momento pueda ver con total claridad las intenciones ocultas de estas dos mujeres. Me levanté del refrigerador. Sacó una botella de vino tinto, y mientras dejaba que se oxigenara, las observó con una sonrisa en los labios. Nombre, Lu Yanxi, primer deseo en su lista, poder ver a su hermana. Casarse con la persona que ama y llevar una vida común y corriente. Eché un vistazo rápido a las decenas de deseos que seguían, la mayoría irrelevantes, como qué zapatos comprar. O de qué marca sería su próximo bolso. Nombre, Lu Yanmen, primer deseo en su lista. Esperar conocer a un hombre que no busque solo su belleza física, sino que se case con ella por su alma. Segundo, ayudar a su hermana a cubrir los gastos médicos necesarios. Tercero, estafar a este tipo que tengo delante. Tiene toda la pinta de tener mucho dinero. Me quedé sin palabras al leerlo, la lista de la hermana no parecía tan mal. Al menos no parecía una mala mujer, pero el tercer deseo de la hermana menor me dejó totalmente desconcertado. ¿Tanto parece que soy un tonto con dinero? Queriendo estafarme de esa manera. Sin embargo, su segundo deseo captó mi interés. Rápidamente comprendí que probablemente su hermana Lu Yanxi padecía alguna enfermedad grave, por lo que ambas hermanas habían terminado en un lugar así para ganar dinero. Pero saberlo es una cosa, por ahora, no tengo ningún interés en ellas. Lo que realmente me interesa en este momento es Jian Yaben, quien está abajo luchando con una intensa batalla interna. Lo que debo hacer ahora es conversar y beber con las dos hermanas, esperando tranquilamente a que Jian Yaben me busque. En ese instante, en el palco del 9º piso, Jian Yaben, quien solía ser fría como el hielo, lucía ahora algo ansiosa. Es momento de encontrar la oportunidad de ir por él. Jian Yaben se mordió el labio inferior. Esperaré 10 minutos más, y después buscaré una excusa para subir. Jian Yaben ya estaba preparada. En el peor de los casos, al entrar a la habitación se encontraría con dos mujeres y un hombre en la cama. De todos modos, ya había tomado una decisión, así que estaba dispuesta a arriesgarse. Pensando esto, miró de reojo al guardaespaldas que custodiaba la puerta, mientras se quitaba los tacones altos para ponerse unas pantuflas de algodón blanco puro. Li Yi, creo que olvidé mi anillo de compromiso en la mesa hace un momento, necesito ir a buscarlo. En cuanto pasaron los 10 minutos, Jian Yaben se puso de pie bruscamente, fingiendo que realmente había perdido el anillo. Señorita, sería mejor que se quedara aquí. Yo iré a buscarlo por usted. El guardaespaldas llamado Li Yi echó un vistazo a las cámaras de seguridad. Y luego se dirigió hacia la mesa. Jian Yaben, por su parte, se levantó ligeramente el dobladillo de su vestido de encaje negro, dejando al descubierto sus piernas largas, esbeltas, hermosas y blancas, sin un solo gramo de grasa. Hace un momento, ella ya había, en secreto, pregunté por el asunto del hotel de arriba y supe que estaba en la habitación 2119, mientras veía a Li Yi dirigirse hacia la mesa. Jian Yaben salió silenciosamente del reservado y se marchó directamente por la puerta trasera, al mismo tiempo. En la habitación 2119, las figuras de las hermanas ya no estaban. La botella de vino tinto se había terminado hacía una hora. Como tenía que esperar a Jian Yaben, les dejé mi contacto y luego les pedí que se fueran. Al irse, las hermanas estaban desconcertadas, porque desde que entraron, yo me había mostrado frío y distante. Beber y charlar con ellas parecía ser algo totalmente distinto al yo desenfrenado que estuvo antes en el club. Como si fueran dos personas diferentes, esto las dejó muy decepcionadas. Mientras bajaban en el ascensor, seguían pensando seriamente en una pregunta: ¿acaso nuestro encanto no es suficiente? ¿O es que él no? En ese momento, aburrido en la habitación, tomé el teléfono y comencé a chatear con Luo Qingsue, que acababa de terminar su entrevista. ¿Qué haces? Respondí: comer. Y luego ver una película. Oye, ¿acaso estás planeando ligar con otra chica? No, realmente voy a ver una película. Después de decir eso, suspiré. Ya sabes, los hombres debemos hacer de la mentira una costumbre. Cuanto más dinero tienes, más natural debe ser mentir. Bueno, mírala entonces, acuérdate de mí. Luo Qingsue añadió un emoji al final de esa frase. Yo también pensé. Aunque tenía la boca seca, le dije: ¿por qué iba a acordarme de ti?
No tenemos ninguna relación. 5 minutos después, Luo Qingsue envió un mensaje: escúchame bien, chico de apellido Su, a partir de hoy eres mi compañero secreto de equipo, esa es nuestra relación. Al leer esto, no pude evitar sonreír. Esta chica idiota, ¿acaso realmente la ayudé a cumplir el deseo de su lista al decir eso? Sacudí la cabeza con una sonrisa, justo cuando iba a responder, me quedé helado. Llamaron a la puerta de la 2119. Tuve que acercarme a la puerta, y apenas la abrí, vi a Jian Yaben, a quien tanta gente desea y no puede alcanzar. Efectivamente, vino sola a mi puerta. Sonriendo frente a mí, Jian Yaben estaba ligeramente sin aliento. Ella no tiene tantos pensamientos ocultos como las hermanas de hace un rato. Su carácter siempre ha sido directo desde que era niña. Tras abrir la puerta, la examiné de pies a cabeza mientras una sonrisa se dibujaba en mis labios. Señorita Jian, ¿qué ocurre? ¿Dónde está la pareja de hermanas de antes? Jian Yaben reguló su respiración. Echó un vistazo detrás de mí, aunque estaba preparada, no quería estar de pie en mi habitación viendo a esas dos mujeres que no estaban a su nivel. Has llegado en el momento justo, acaban de irse. Conociendo el carácter de Jian Yaben, me hice a un lado. Y la dejé pasar. Tras cerrar la puerta, me apoyé en ella con una expresión entre burlona y seria. Al entrar en la habitación, tomó la media copa de vino que yo había dejado y se la bebió de un trago. Luego, bajo mi mirada, se recogió el pelo largo, dejando al descubierto sus hermosas clavículas. Entonces, ¿qué ocurre, señorita Jian? Volví a preguntar. Ella respiró profundamente antes de mirarme y decir, ¿quieres ser mi compañero? Quiero, dije siendo sincero. Entonces llévame lejos. Te doy un día. Haz lo que quieras. Jian Yaben terminó de hablar y me miró desafiante. ¿Te atreves? En ese momento, vi claramente en su lista de deseos, hacer que un chico malo viva un día de locura. Si puedo quedar embarazada, sería aún más perfecto. Al leer la lista de deseos de Jian Yaben, me quedé sin palabras, independientemente de si había hecho algo malo o no. El título de chico malo ya me lo había colgado. A través de su lista, pude entender un poco el entorno en el que se encuentra, ya está comprometida con alguien muy poderoso en Shanghái. Quizás casándose con él podría salvar su casino. Pero al igual que su imagen fría como el hielo, una mujer tan ambiciosa, ¿cómo podría ser tan fácil? Incluso si se va a casar con ese hombre, ella quiere avergonzarlo y ponerle unos cuernos que nunca podrá quitarse en su vida. Interesante, pensé, mirando a la dama de hielo. Esas dos palabras salieron lentamente de mi boca. Pero si cumplo el deseo actual de Jian Yaben, ¿cuántos puntos de deseo podría obtener? Pensando en esto, adopté un aire descarado. Y sin ocultar nada dije, si quiero llevarte, significa eso. Que en esta situación tendríamos que huir. Jian Yaben respiró hondo, sus hermosas y fascinantes clavículas se elevaron ligeramente, sí, a un lugar donde nadie pueda encontrarnos, y entonces seré tuya. Eso sí, dijo, retirando un mechón de pelo de su oreja, haz que alguien me traiga de vuelta en 24 horas. Mi mirada subió lentamente desde sus tobillos hasta ver cómo apretaba con fuerza el dobladillo de su vestido negro. Cámbiate de ropa, con lo que llevas puesto quizás no sea muy cómodo. Bien, Jian Yaben terminó de hablar y me miró fijamente a los ojos, sin mostrar ni una pizca de vacilación. A menudo, entre un hombre y una mujer, es una partida de ajedrez, quien pierde una vez, puede que termine perdiendo siempre. Para Jian Yaben, este tipo de cosas son absolutamente intolerables. Entonces, al final, todavía vas a querer tenerme. ¿Por qué decides no mirar ahora? Preguntó Jian Yaben después de ponerse su pijama, mirándome de nuevo. Probablemente ya hayan empezado a buscarme. ¿Qué tienes pensado?, le dije apoyado en el sofá. Intentar sacarla de su propio territorio. Es bastante difícil, porque quien mejor conoce este lugar no soy yo, sino ella. ¿Tienes coche? No, dijo Jian Yaben mientras me miraba con desdén. Desde pequeña siempre tuvo chofer privado, nunca había tocado un volante en su vida. Me escapé a escondidas, mis guardaespaldas deben estar buscándome por todas partes. Según sus costumbres. Una vez que confirmen los equipos de vigilancia y descubran que no he salido del hotel, podrán seguir el rastro de las cámaras. Hasta que entré en tu habitación. Esto solo debería tomarles 10 minutos. Al decir esto, levantó su brazo de piel blanca. Y miró su reloj de lujo. Si no hay contratiempos, solo te quedan 3 minutos. Jian Yaben parecía tranquila por fuera, pero en realidad estaba sumamente angustiada. Si hoy no lograba escapar, la vigilancia sobre ella sería aún más estricta en el futuro, y quizás ya no tendría oportunidad de ejecutar su venganza. Tras decir esto, el aire en la habitación casi se condensó, mientras yo, en mi interior, me comunicaba con el sistema. Usé los puntos ganados por cumplir el deseo de Luo Qingsue. Para hacer un sorteo. Sorteo activado. Felicidades, anfitrión, ha obtenido la habilidad Gran Ladrón. Felicidades, anfitrión, ha obtenido la habilidad Maestría en Combate. Felicidades, ha obtenido un deportivo, Beilón. Felicidades, ha obtenido la poción de transformación física. El sistema se sumió en el silencio tras decir todo esto, y yo finalmente pude respirar aliviado. Al instante, sentí un leve zumbido en la cabeza.
seguido por una cantidad masiva de información sobre las habilidades que inundó mi cerebro. Vamos, te llevaré a dar una vuelta. Dicho esto, me levanté del sofá y le extendí la mano derecha a Hyun Yaben. Mientras tanto, en la habitación de al lado, Zhang Yu estaba tumbado en la enorme cama. El día de hoy le había parecido un sueño. Mirando el saldo de cientos de miles que quedaba en su cuenta, sus pensamientos eran un torbellino. Poco después, salió de la habitación con su tarjeta bancaria. Apenas salió, me vio saliendo de la mía. Hermano, justo te estaba buscando. ¿Qué tal? Las chicas no estuvieron increíbles, dijo con esa sonrisa que solo los hombres entienden. Pero al momento siguiente, su sonrisa se congeló en su rostro. Él pensaba que de mi habitación saldría Luo Qingsue o Lu Yanmen. De hecho, aunque hubieran salido las dos al mismo tiempo, Zhang Yu no se habría sorprendido. Pero ahora, lucía tan impactado como si alguien lo estuviera estrangulando. Hermano, tú. Porque la que salía detrás de mí era Hyun Yaben, vestida con un pijama de algodón blanco. Ella vio a Zhang Yu y sonrió levemente. ¿Tu novia? Parece un poco sorprendida. Yo, por mi parte, me sentía impotente, pero no tenía tiempo para dar explicaciones. Vuelve a tu habitación y descansa. Si alguien pregunta, di que no sabes nada. Zhang Yu se quedó aturdido al oír esto, tanto que se dio una palmada a sí mismo. Y luego murmuró, no, debe ser que me levanté con el pie izquierdo. Lo miré, sin saber si enojarme o reír. Recuerda, no le digas a nadie que nos viste. Dicho esto, tomé a Hyun Yaben de la mano, y en lugar de usar el ascensor, nos dirigimos a la escalera de emergencia contra incendios. Zhang Yu parpadeó varias veces viendo cómo desaparecíamos. En la entrada del vestíbulo del club subterráneo, un hombre de traje negro se acercó corriendo a Li Yi. Hemos revisado todas las cámaras. La señorita no ha salido del hotel. Debe seguir dentro del hotel. Li Yi entrecerró los ojos. ¿Aún sigue dentro? ¿Creía ella que podía huir así de su matrimonio? El comunicador de Li Yi sonó en ese momento. Ya revisamos las grabaciones del hotel. La señorita entró hace unos 3 minutos en la habitación 2119. Lleven a gente arriba, divídanse en 2 grupos. Un grupo por las escaleras y otro por el ascensor, tráiganla abajo. Li Yi soltó un suspiro de alivio. Pensando en esa mujer fría como el hielo y a la vez arrogante, mientras intentaba reprimir sus propios deseos codiciosos. Esperen, iré yo mismo. En el lujoso pasillo del hotel, se escuchaban pasos apresurados y tensos. Hyun Yaben, apoyada a mi lado, tenía sentimientos encontrados, sin saber si arrepentirse o sentirse emocionada. Desde abajo llegaban los pasos de varias personas subiendo a toda prisa. Sin necesidad de pensar, Hyun Yaben sabía perfectamente qué eran los miembros de seguridad enviados por Li Yi. Aún así no podemos escapar, suspiró. Lo siento. Parece que no tendrás oportunidad de tenerme, ¿verdad? Agucé el oído para escuchar los pasos de los otros, y dije al mismo tiempo. No lo creo. Dicho esto, la miré con curiosidad, porque me di cuenta de que la lista de deseos de Hyun Yaben parecía cambiar constantemente. Ahora su primer deseo había cambiado a salir del hotel sana y salva, mientras que el anterior, pasar un día loco con este sinvergüenza que tengo delante, había pasado a ser el segundo. Claramente, más que vengarse de su prometido. Escapar del hotel era una prioridad mucho más urgente para ella. Quizás había mucha más información que no había logrado descubrir. Pero la situación actual no me permitía reflexionar demasiado. Los pasos en la escalera de abajo estaban cada vez más cerca. Al verlo, Hyun Yaben dio un profundo suspiro, como si hubiera aceptado su destino. No te fuerces. Déjalo así, aunque realmente quería usarme para humillar a su prometido. Si no podíamos salir del hotel, todo eso eran solo palabras vacías. En ese momento, ella se arregló un poco. Recuperando su compostura, su tono volvió a ser tan gélido como de costumbre. Los esperaré aquí. Ve a la habitación de tu amigo a esconderte un rato. Ellos saben que quiero huir, pero aún no conocen mi plan exacto. Así que no deberían molestarte. Al oírla, negué con la cabeza y sonreí. De repente me di cuenta de que, en el fondo, Hyun Yaben no es una mala persona. Al menos en este momento, lo primero que pensó fue no involucrarme. Al pensar en esto, extendí la mano y rodeé su esbelta cintura. Este gesto íntimo hizo que Hyun Yaben frunciera el ceño de inmediato. Efectivamente, soy un canalla de pies a cabeza. Aunque después de rodear su cintura sentí su cuerpo tensarse por la sorpresa. Aún así, sin escrúpulos, olfateé suavemente el lóbulo de su oreja y la nuca. ¡Qué bien hueles! Después de decir esto, solté mi mano. Hyun Yaben se quedó atónita por mi atrevimiento. Especialmente cuando estuve cerca de la parte posterior de su cuello, casi todo su cuerpo estaba ardiendo. En sus 22 años de vida, jamás ningún hombre había estado tan cerca de ella. ¡Qué atrevido! Pero pronto reaccionó al ver mi espalda alejándose. ¿Eres idiota? Corres en la dirección equivocada, deberías subir las escaleras. Hyun Yaben aún quería detenerme. Pero de repente se dio cuenta de que ni siquiera sabía mi nombre. ¡Qué idiota! Un niño rico sin cerebro. Por puro impulso, Hyun Yaben me siguió. Unos 10 segundos después, cerca de la parte inferior de la escalera, incluso si uno miraba hacia el hueco de la escalera, se podía ver en los pisos inferiores algunos niveles con luces de emergencia tenues y otros en total oscuridad.
Los sonidos sordos acompañaban el parpadeo de las luces, mientras de vez en cuando se escuchaba un grito. Esta escena, que solo debería aparecer en las películas, hizo que Hyun Yaben empezara a preocuparse por mi destino. Maldito imbécil. Ni siquiera sé su nombre, ¿por qué debería preocuparme por su seguridad? Mientras se apoyaba en el pasamanos para mirar abajo. Se dio una explicación razonable: solo soy buena persona, no quiero que un inocente. Pero al doblar una esquina de la escalera, su cuerpo se estremeció y, al instante, se cubrió la boca con las manos. Porque vio que en la esquina yacían dos hombres muy familiares para ella. No era yo, sino los guardias de seguridad del club. Todos habían sido dejados inconscientes. Al mismo tiempo, los sonidos sordos bajo la escalera cesaron de repente. Una voz perezosa y familiar se escuchó desde abajo. Señorita Hyun, si ya terminó de sorprenderse, es hora de irnos. Al escuchar esto, en la mente de Hyun Yaben apareció de repente mi rostro, con esa expresión de canalla pero algo apuesto. Tras reencontrarnos en la escalera del primer piso del hotel, me vio sosteniendo el walkie-talkie de uno de los guardias, del cual salía un sonido caótico. Hyun Yaben podía escuchar débilmente la conversación frenética: han bajado por la escalera, el sujeto es muy hábil peleando. Todos diríjanse de inmediato al estacionamiento subterráneo, ya ha derribado a 7 de nuestros hermanos. Hyun Yaben me miraba a los ojos, sintiendo una inmensa curiosidad. ¿Qué clase de persona es este hombre que encontré? ¿Quién es él realmente? Poco después, tomé a Hyun Yaben de la mano y salimos de la puerta del hueco de la escalera del sótano. Las cadenas también tienen sus reglas. Se podría decir que la vida de Hyun Yaben durante más de 20 años ha sido casi idéntica cada día: levantarse, comer, aprender piano, pintura, danza, etiqueta. Todo estaba diseñado para moldearla como la esposa perfecta de otro. Originalmente, el mañana seguiría siendo lo mismo, por lo que desarrolló en su interior el impulso de romper las reglas de la vida, y la emoción ante ella era el escenario que había anhelado 1000 veces en sus sueños. Si logramos escapar, le haré cosas aún más inimaginables. Al pensar en esto, el corazón de Hyun Yaben empezó a palpitar. Siempre llevaba oculta una cámara estenopeica, en todos sus planes de hoy. Esta cámara era el elemento más importante. Sin importar cómo me torture o me humille en las próximas 24 horas. Ella lo grabará todo, y cuanto más detallado, mejor. Solo así, cuando su supuesto prometido vea este vídeo en la noche de bodas, la traición será lo suficientemente grande y sorprendente. En cuanto a ella, ya no le importaba. De todos modos, después de hacer todo esto, vestiría un vestido blanco que simboliza la pureza. Y terminaría con su vida en un velero a la deriva en las profundidades del océano. Yo no sabía nada de lo que pasaba por la mente de Hyun Yaben. Al llegar al estacionamiento subterráneo, estuve buscando el Bugatti Veyron que me dio el sistema. Pero había demasiados autos allí. Un momento después, en el rincón más profundo del estacionamiento, de repente sonó un agradable desbloqueo de automóvil. Así que tienes auto, dijo Hyun Yaben cruzándose de brazos. Aunque está un poco sucio. No dije nada, guardé las llaves del auto, puse una mano sobre la cubierta protectora. Y de un tirón, un Bugatti Veyron gris plateado, totalmente nuevo, apareció ante nosotros. Di 2 pasos hacia adelante, abrí suavemente la puerta del pasajero y, fingiendo ser un caballero, hice un gesto de invitación. Solo un vehículo de transporte, espero que no sea una molestia. Al ver mi actitud sarcástica, Hyun Yaben deseaba morderme. Este tipo, sin duda, tiene un trasfondo poderoso. Subimos al auto rápidamente. En ese momento, cerca de 15 o 20 guardias ya se habían abalanzado al estacionamiento subterráneo. Li Yi, el guardaespaldas personal de Hyun Yaben, también estaba allí. Su mirada incisiva escudriñaba los alrededores mientras coordinaba con sus subordinados. Acercándose a la habitación de Hyun Yaben, dijo: señorita, no tiene caso esconderse, no podrá escapar. Al notar que, tras pronunciar estas palabras, el estacionamiento subterráneo seguía en absoluto silencio, volvió a hablar. El patriarca ya ha dado su palabra. Si la familia Chen se entera de que, pocos días antes de su boda, usted se ha escapado con otro hombre, ya sabe perfectamente las consecuencias que eso le traerá. Por cierto, el anciano también dijo. Li Yi hizo una breve pausa antes de continuar. Dijo que, pase lo que pase, su matrimonio con la familia Chen es un hecho definitivo, y que incluso si usted muere, él entregará su cuerpo a la familia Chen. Tras escuchar esto, los guardias de seguridad, antes ruidosos, se quedaron paralizados. Obligados por las necesidades de la vida a servir a familias poderosas, creían haber visto ya todas las sucias artimañas posibles, pero esta frase logró hacer que los corazones de aquellos guardias se estremecieran. ¿Es que en las familias ricas solo existen los intereses y no hay lugar para el afecto? En medio del silencio, una luz cegadora se encendió de repente en un rincón del estacionamiento, seguida inmediatamente por el rugido de un motor, que parecía expresar su furia ante la última frase de Li Yi. En ese instante, Li Yi giró bruscamente hacia la fuente del ruido y vio un Bugatti gris plateado, que avanzaba como un rayo. Sintiendo que en un suspiro lo atropellaría, intentó esquivarlo. Pero no tuvo tiempo de reaccionar y solo alcanzó a levantar los brazos, hasta que se escuchó un chirrido estridente de frenos.
La elegante carrocería aerodinámica se detuvo a apenas medio segundo de distancia de él. El sudor frío ya resbalaba por la frente de Ligui, quien se esforzaba por ver el interior del vehículo a través de los deslumbrantes faros, con la vista nublada. Alcanzó a distinguir a un hombre apuesto que, con una sonrisa burlona en los labios, rodeaba con el brazo a Jian Yaben en el asiento del pasajero. Al leer sus labios, Ligui entendió que decía claramente: si eres valiente, no te escondas. Entonces, el motor volvió a rugir y él se acobardó. Esta vez se lanzó rápidamente hacia la derecha, rodando varias veces por el suelo, llenando su traje negro y su cabello de polvo. El Bugatti plateado ya se había alejado a toda velocidad, dejando solo el polvo disperso en el sótano. Bajó la guardia. ¿Quién demonios era él? Ligui estalló en furia. Estaba enfurecido porque aquel sujeto lo había provocado, pero también por otra razón. El individuo se había llevado ante sus propios ojos a Jian Yaben, quien, tras la alianza matrimonial con la familia Chen, le pertenecería a él. ¡Atrápenlo! Tras ese rugido, se puso en pie de un salto y gritó a los guardias que lo rodeaban: traigan a la señorita de regreso.